Enseguida le damos la bienvenida a nuestro invitado de esta tarde. Él, egresado de la Escuela Superior de Economía. Y él nos va a hablar sobre el Politécnico, sobre nuestra institución. Y he comentado que hubo en tiempos pasados, justamente por estas fechas de diciembre, donde 450 alumnos del Politécnico, calificados académicamente, y los dirigentes estudiantiles de todas las escuelas, total, sumaban 450 jóvenes que viajaron para conocer el ferrocarril Chihuahua al Pacífico. Y de regreso, esos 450 se fueron también a conocer la presa del Infiernillo y también la obra en construcción de una hidroeléctrica muy importante, la de Malpaso, en Chiapas. Esto lo comento porque hoy nuestro invitado Alan García Hernández nos va a hablar sobre nuestra alma mater. ¿Qué papel ha jugado el Instituto Politécnico Nacional en el desarrollo de la nación? Y cuando estos 450 jóvenes viajaron a estos tres lugares que les comento, dos locomotoras que salieron de Buenavista, jalando no sé cuántos carros para alojar a estos 450 jóvenes. Bueno, se le hizo la petición al presidente de la República, en ese entonces era Adolfo López Mateos. Y quienes le hicieron la petición le dijeron: señor presidente, el Instituto Politécnico Nacional es la institución educativa cumbre de la Revolución Mexicana. Y los mejores alumnos del Politécnico y sus dirigentes quieren conocer la obra hidráulica, la obra en general, que es producto de la Revolución Mexicana. Y queremos que usted nos dispense este viaje al Chepe, a Infiernillo y a Malpaso. Y así fue. Bueno, pues hoy hemos convocado a don Alan García Fernández, alumno egresado de la Escuela Superior de Economía. Pero ¿por qué los hemos invitado? Porque Alan García, en 2014, junto con los líderes de las diferentes escuelas del Politécnico, organizaron un movimiento estudiantil, yo creo que el más importante de las últimas décadas. En el Politécnico, deben saber los jóvenes de la ESIA, ha habido movimientos estudiantiles muy importantes que han paralizado al país. La primera de estas huelgas ocurrió en 1942. La segunda en 1950. La tercera en 1956. Y la última, que yo la destaco, es la de 2014. ¿Y qué curioso dice? Cuando se organiza el movimiento estudiantil de 2014, renuncian desde las calles de Bucarest, de la Secretaría de Gobernación, renuncian a la directora general egresada de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas, en la carrera de bioquímica. Y qué curioso, en 1956, en la gran huelga nacional que organizaron los estudiantes del Politécnico, también renunciaron al ingeniero Rodolfo Hernández, egresado de la Escuela Nacional de Ciencias. Fíjense la coincidencia. Es bueno siempre platicar esto frente a ustedes jóvenes. Es necesario que conozcan la historia de su institución. Ya hablaremos en otra ocasión de la ESI. Hoy nos hemos convocado
para escuchar a Alan Fernández, porque él constituyó ese grupo que convocó a manifestaciones multitudinarias que forzaron al secretario de Gobernación a salir a la calle. Lo único que yo vi de esta vez es que nuestros líderes de esa época, incluyo a Alan, se quedaron callados. Porque Osorio Chong, como titular de la Secretaría de Gobernación, no solamente renunció a doña Yolo Xochitl, sino también al secretario. ¿Y qué creen? Quedó descabezado el Instituto Politécnico Nacional. Descabezado totalmente. Ni maestros, ni líderes estudiantiles, ni líderes sindicales protestaron ante esta arbitrariedad gubernamental. Pero le debo mejor la palabra a nuestro invitado de hoy, Alan García Fernández, que nos va a hablar sobre la gran institución de la Revolución Mexicana, el Instituto Politécnico Nacional. Adelante, Alan. Gracias. Pues, antes que nada, buenas tardes a todas y a todos, a todos los estudiantes, a los maestros que nos invitaron aquí a estar con ustedes. Ellos me proponían cómo abordar, ¿no? Desde la perspectiva ahora ya, pues no solamente de egresado del Politécnico, sino de militante del proyecto de cambio que hay en el país y como autoridad del gobierno de la ciudad aquí en Gustavo Amadero, pues cuál desde nuestro punto de vista tiene que ser la participación, la coordinación entre el Politécnico y proyectos importantes, proyectos estratégicos de cambio, no solamente a nivel de lo social, sino también a nivel pues, de lo que implica pues una transformación, ¿no? Es una transformación que se da a nivel de la infraestructura, de proyectos estratégicos, de transformaciones en lo cotidiano, de impulsar el desarrollo económico, social, cultural, educativo en la Gustavo Amadero, en la Ciudad de México, en el país. ¿Y cuál debe de ser la participación del Politécnico? Porque ustedes saben, todos sabemos que el Poli es un organismo desconcentrado del gobierno federal a través de la Secretaría de Educación Pública. Y a diferencia del UNAM, a diferencia de la UAM o de la UACM o de las instituciones autónomas, el Politécnico tiene que ser, digamos, una parte fundamental del Estado mexicano para ayudar a consolidar los proyectos de desarrollo que se dan tanto a nivel nacional, a nivel de la ciudad y a nivel de los gobiernos locales. Y en el Politécnico, históricamente, y ahorita no es la excepción, pues se forman en las aulas a grandes ingenieros, ingenieras, profesionistas, licenciados, que aparte de la formación, digamos, propiamente educativa, técnica, de los saberes, del desarrollo del conocimiento, del desarrollo de la ciencia y la tecnología, también como parte de la institución, pues se fomenta mucho el compromiso nacional. De ahí, digamos, que el lema que define el Politécnico es el de la técnica al servicio de la patria. Y eso tiene que ver con que si desarrollamos la técnica, si desarrollamos la ciencia, si desarrollamos la tecnología, pero también pensando, o sobre todo pensando, regularmente pensando, en cómo eso ayuda al mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo, que es el que te paga y que te otorga por la educación que recibiste durante 3, 4, 6, 7, 8 años, según la estancia que tenga cada estudiante aquí en el Politécnico o cualquier institución educativa, cómo eso que se desarrolla, pues coadyuva, ayuda, define cambios importantes a nivel nacional y sobre todo de beneficio para la gente, ¿no? Porque no puede haber desarrollos importantes que implican presupuesto público si eso no está relacionado con la atención de una problemática que tiene la comunidad o que tiene el país en lo concreto. Y durante pues, un tiempo, sobre todo lo que hemos llamado pues, la etapa neoliberal, y digamos etapa neoliberal, porque pues, sí está en el marco de todo un pensamiento hegemónico,
Pero en esa etapa, digamos que sí, pequeños excesos. Sí, me pasan por ahí. ¿O sí me estás No digo que la sacan. Esta etapa, digamos, desde 1982, que hubo un cambio de visión en cómo se tenía que dar el desarrollo del país. Pues el político también tuvo cambios importantes, no tuvo transformaciones importantes, desde mi punto de vista no positivas, donde pues se dejó de lado, digamos, ese vínculo estratégico importante del Politécnico con el sector público para impulsar proyectos de desarrollo. Y tenía que ver porque en el propio Estado mexicano renunciaron a que el Estado fuera rector del desarrollo económico, social e industrial del país. Y eso también tuvo que ver en afectar o en hacer cambios importantes en el Politécnico que todavía de alguna u otra forma pues siguen vigentes, y aunque ya hay un nuevo proyecto a nivel nacional, todavía no se acaba de alinear del todo, digamos, el compromiso de una institución con el Politécnico con los nuevos proyectos importantes y estratégicos de desarrollo. Porque ustedes sabrán que una parte importante por la cual se crea el Poli es en la época de Lázaro Cárdenas, ¿no? Pero también hay una definición, un apego importante a lo que es el cardenismo con el Politécnico, porque la UNAM renuncia a ser una institución que ayude a consolidar y a construir, digamos, el gran desarrollo nacional posterior a la Revolución Mexicana. Y renuncia a eso porque ellos, en el pretexto de la autonomía, pues no estaban obligados, digamos, a impulsar las grandes obras de infraestructura, de creación de empresa, de creación de industria, de desarrollos técnicos o científicos particulares que desde el punto de vista de los gobiernos de la Revolución Mexicana eran fundamentales para que el país cambiara, se transformara y pues la gente tuviera pues, mejores condiciones de vida y el país creciera en lo económico, en lo tecnológico, en lo industrial, en lo científico. Entonces, en esa, digamos, debate, en esa disputa que hay entre el gobierno de Cárdenas, que era, pues, fue de los principales gobiernos de la Revolución Mexicana, es que se toma la decisión de construir una nueva institución que sí, digamos, esté de alguna u otra forma alineada a los principales proyectos de desarrollo nacional. Y ahí es cuando se crea el Instituto Politécnico Nacional. Y, por ejemplo, no podríamos concebir toda la importancia que tuvo la creación de Petróleos Mexicanos de México y su consolidación como industria, la de Pemex, sin los ingenieros petroleros y petroquímicos egresados del Politécnico Nacional. O no podríamos concebir mucho del desarrollo industrial regional que tuvo en el país sin la participación activa y decidida y creativa de muchos egresados del Politécnico. El Politécnico fue esencial, digamos, como institución, y sus egresados fueron los determinantes en la construcción, digamos, del Estado desarrollado industrial que tuvo un auge importante a nivel nacional entre los 40 y los 80. El Poli jugó un papel clave y fundamental y determinante, ¿no? Y un papel que vino a menos a partir, digamos, de un cambio de visión del gobierno, donde los nuevos gobiernos o nuevo Estado mexicano, pues renuncia a ser promotores de ese gran desarrollo económico, industrial, científico y tecnológico del que ya hemos estado platicando. Y nos empezamos a alinear, empezamos a hacer cambios, modificaciones en planes y programas de estudio, ya no pensados en los grandes retos nacionales, sino ya con otros enfoques, con otras ideas, con otras metodologías, vinculadas más a las necesidades propias, digamos, que determina el mercado de las principales empresas, que eso no necesariamente está mal o no es negativo, pero tiene que haber una comulgación de intereses, sobre todo en el Politécnico, entre sí estar, digamos, en vínculo con las grandes empresas nacionales, internacionales, apoyar con desarrollos técnicos, tecnológicos, ser parte, digamos, de la fuerza laboral o de la fuerza dirigente a nivel de proyectos de empresas particulares, pero el objetivo fundacional del Poli fue, y creo que debe de seguir siendo, contribuir al gran desarrollo nacional y ser parte de la implementación y de la consolidación de proyectos estratégicos. Y ahorita, digamos, puede haber
ideas positivas, negativas, críticas, debates, puntos de vista distintos sobre lo que representa el nuevo proyecto que se ha llamado de la Cuarta Transformación, pero lo que es un hecho es de que se está recuperando, digamos, esa idea de que el Estado mexicano coadyuve, sea parte determinante de la promoción del desarrollo de este país, recuperar una política industrial propia del Estado mexicano, recuperar una política soberana de desarrollo tecnológico y científico. Por ejemplo, cuando estaba la pandemia, pues en otras épocas no hubiera sido posible que hubiera una inversión importante del CONACYT para que nosotros pudiéramos desarrollar una vacuna propia, ¿no? Como lo fue la de Patria, o que pudiéramos desarrollar ventiladores propios, ¿no? Y ahorita está el proyecto muy importante que ha anunciado la doctora Claudia Sheinbaum, donde está involucrado el Politécnico y el Tecnológico Nacional de México, donde ya ingenieros de escuelas públicas, por ejemplo, sean parte de la construcción de los vehículos eléctricos, ¿no? Sean parte de un gran proyecto ambicioso de transición energética. Y en eso creo que nosotras, como egresados del Politécnico, tenemos mucho que aportar y tenemos mucho que dar, ¿no? Pero es importante que desde las propias comunidades, ¿no?, se vaya entendiendo la necesidad de, como estudiantes del Politécnico, sí tenemos una formación importante a nivel técnico, científico y tecnológico, y que también esa formación tenemos que vincularla con los principales proyectos de desarrollo nacional o las líneas estratégicas que se enmarcan desde el gobierno nacional, porque es el sentido, digamos, histórico y fundacional de la institución. Eso no quiere decir necesariamente que no se mantengan o que se tengan colaboraciones en investigación, en tecnología y en ciencia con industrias privadas, sean nacionales o internacionales, porque se puede llegar, digamos, a una buena convergencia, una buena combinación, pero se debe de recuperar mucho, digamos, esa esencia, pues que hacían una esencia nacionalista sobre la institución y la relevancia que tiene para el cambio del país. Y en eso es lo que se ha venido avanzando, ¿no? Yo estuve como asesor de la Dirección General del Sistema de Institutos Tecnológicos, ¿no?, a nivel nacional. Ustedes saben que existe el Tecnológico Nacional de México, que antes el Tecnológico era parte del Politécnico. Los primeros institutos tecnológicos que nacen en 1946 eran parte de una oficina que se llamaba Tecnológicos Regionales, que era parte del Politécnico. De hecho, yo que tuve la oportunidad de visitar varios estados de estos tecnológicos, los primeros, como el de Durango y el de Chihuahua, tienen todavía al Huelum como su porra oficial, y de Durango, pues todos los colores son del Politécnico, es como si fuera una escuela del Poli, pero en Durango. Y parte de lo que se ha visto con estas, a mí me tocó ser parte, digamos, del rediseño del modelo educativo del Tecnológico Nacional de México, y parte de ese rediseño tuvo que ver con estudiar cómo fue la fundación de esos tecnológicos y cómo era en el marco del proyecto del fortalecimiento del Poli, como esa herramienta, esa institución que tenía el Estado mexicano, que era su brazo, digamos, formativo y su brazo técnico, que ayudó y, como decía, fue clave en que este país tuviera un incremento importante de industria y se consolidara un sector industrial que fue pujante, ¿no?, tanto a nivel público como a nivel privado. Entonces, lo que estamos en tiempos justamente de reflexionar como comunidad politécnica, y ahí sí me ingreso porque los egresados somos parte de la comunidad, sobre cómo podemos fortalecer al Politécnico en esa línea también, ¿no? O sea, cómo vinculamos al Poli, por ejemplo, con la nueva Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que está desarrollando el tren transísmico. Ya hubo una participación, y hubo una participación importante del Poli, sobre todo de su unidad que está en Palenque, en coordinación con el Tren Maya, justo para proveer a los técnicos y ingenieros que fueran parte del diseño de este proyecto. Pero hay muchos proyectos, y uno de los importantes, y luego aquí también, no sé qué tanto aquí en Asia, pero seguramente en la CIMI, otra escuela de Singo de hay un proyecto muy importante de lograr desde la academia, de las escuelas públicas, articular un proyecto clave de transición energética. Y en eso creo que tenemos los politécnicos de las distintas ramas, pues mucho que aportar, ¿no? Y de lo que decía el maestro Ramiro, nosotros, junto con varios compañeros y compañeras, como Ramón que está aquí, Ramón fue representante de la SKTP-PAN en la Asamblea General Politécnica de 2014. Sí, va, de la SKTP. Desde el 2009 al 2014. Ah, ok. Estudié un poco de más aquí en el Politécnico.
pero fuimos varios quienes observábamos justo que había un deterioro más grave de los planes y programas de estudio, porque en 2013, 2014, el Consejo General empezó a aprobar muchos cambios en los planes y programas de estudio. Y uno de esos cambios importantes fue aquí en la ICEA Zacatenco. La ICEA Zacatenco fue la primera escuela que entró en paro de labores por un cambio de programa de estudios, y de ahí vino, digamos, toda una, pues un efecto o una divulgación de lo que estaba pasando en todas las escuelas del Poli, y hubo una huelga general muy importante, ¿no? Que a mí me tocó estar como consejero en esa época, y pues asumimos el compromiso y ayudamos a que ese secretario estuviera en economía, y en muchas escuelas del Politécnico, y parte de lo que se demandaba era justo rescatar ese espíritu fundacional del Poli, tener una mayor participación como comunidad estudiantil en el diseño y elaboración de planes y programas de estudio, pensando justo en esta idea, ¿no? De que no perdiéramos ese compromiso con el país, con la patria, y sobre todo que aquí se fortaleciera pues mucho la educación, digamos, de nivel técnico y científico, y creo que sigue siendo una tarea pendiente, ¿no? Que tenemos como comunidad, y por ahí esta práctica era compartirles esa reflexión, esa idea. Ahorita yo estoy como representante de la jefa de gobierno aquí en Gustavo Amadero. Estamos trabajando en un proyecto de seguridad escolar y varias cosas que igual les informaremos ahorita más adelante, pero parte inicial de la práctica pues era compartir esta reflexión sobre cuál desde nuestro punto de vista, nuestra experiencia que tuvimos en el Poli, pensamos que se debe empezar a trabajar y orientar la vinculación del Politécnico como uno de los desafíos de desarrollo nacional en el país. Gracias. El maestro Bárbara quiere el uso de la palabra, pero antes, maestro, si me permite, esta convocatoria de presentación es resultado de que un grupo de compañeros del Politécnico creamos el círculo de estudios, el círculo de estudios temáticos, pero muy vinculado a la revista que el maestro Benedicto, que es México Educativo. O sea, la convocatoria es básicamente de México y de este sitio. Se me pasó decirles a ustedes que hace unos años, no preciso, pero se armó un revuelo muy interesante, porque las grandes huelgas que yo mencioné, todo giraba en torno a la ley orgánica. No sé cuántos de aquí sepan que los títulos de los egresados del Politécnico no los firmaba la SEP, los firmaba el rector de la UNAM. Y entonces, Gustavo Vaz, en ese entonces funcionario de la UNAM, llegó a calificarnos, de que los egresados de medicina, de la Escuela Superior de Medicina, eran técnicos medios. Y a partir de ahí, la Federación Estudiantil de esa época planteó la huelga, pero también en torno a la ley orgánica. Y hablo de la ley orgánica porque nos acompaña un integrante de este círculo convocante, pero que es abogado. Él es el licenciado Leoncio Martínez León, es egresado de la Escuela Superior de Economía, pero también le ha gustado la jurisprudencia y estudió en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Zacatlán la carrera de abogado, y él ha propuesto para el Politécnico una nueva figura. Yo siempre he pensado que habría que discutir qué le conviene al Politécnico: la autonomía, la federalización, ser desconcentrado o federalizado. El licenciado Leoncio tiene una muy buena propuesta, que la puso en manos de algunos diputados, y pues no le gustó a las autoridades del Politécnico, y se armó un revuelo. Pero esto que comento me da pie para un posible encuentro posteriormente para analizar la ley orgánica del Politécnico, que, entre paréntesis, es vigente desde 1970. Fíjese cuántos años lleva la actual ley orgánica vigente, cuando antes las grandes huelgas estudiantiles justamente se armaban porque no teníamos una ley orgánica adecuada para el ritmo académico y la demanda del desarrollo económico nacional. Y así
como yo pienso que deberíamos de hacer una mesa redonda sobre la ley orgánica, ya que está aquí Alan, ¿eh? ¿Por qué no armar una mesa redonda, maestro Valverde, sobre los grandes movimientos estudiantiles del mundo? Yo deliberadamente omití el 68, porque mañana un compañero, hermano de un gran dirigente, Florencio López Osuna, su hermano Faustino, que es cronista de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, viene a la Escuela de Economía y quiere reunirse con sus compañeros de la época del 68. Entonces vamos a estar allá, pero yo creo que don Valverde estaría pendiente una mesa redonda sobre los grandes movimientos estudiantiles. Y aquí está Alan, para que lo comprometamos, y Alonso también, para esas futuras mesas redondas. Maestro, adelante. Yo quiero aprovechar la presencia del compañero Alan García como actual autoridad de la alcaldía Gustavo Amadero, porque estos jóvenes, estas señoritas, son estudiantes de ingeniería civil. Estamos ya a punto de iniciar algunos proyectos de fin de curso y sí nos gustaría saber cuáles son los proyectos pues, que trae la nueva administración aquí en la alcaldía en ese aspecto, tomarlos como referencia para que ellos vayan desarrollando partes en un tono escolar todavía, no es profesional todavía, pero sí una práctica, digamos, escolar en tono Bien, hay temas muy importantes en esta materia. Ustedes ya conocen las utopías que están en Iztapalapa. Sí. ¿Han ido a alguna? Sí. Pues las utopías son, no diría que un milagro, pero es una, a nivel de ingeniería civil, pues son espacios Recreativo. sí, recreativos, pero en el diseño son muy buenos, digamos, ¿no? Porque eran espacios que estaban prácticamente en abandono y con un presupuesto no tan amplio, tipo, hasta cierto punto de vista limitado, hicieron, digamos, construcciones que han ayudado mucho a la comunidad. Entonces, en GAM tuvimos una reunión la semana pasada y vamos a iniciar con la construcción de la primera utopía de Gustavo Amadero, que va a estar en el Deportivo de los Hermanos Galeana. Entonces, vamos a tener seguramente una reunión ahí en el Deportivo de los Hermanos Galeana con el secretario de Obras, que es el ingeniero Basurto, donde se va a presentar, digamos, el modelo, ¿no?, de la utopía que va a estar ahí en el Deportivo. Y pues si nos lo autorizan ahí el secretario de Obras, pues igual les podríamos compartir cómo es el proyecto para que ustedes lo analicen, estudien, lo vean. Y porque pues yo creo que son dignos de estudiarse, ¿no? Cómo se hacen esos modelos que tienen que ver desde un punto de vista pues arquitectónico, ¿no? Y de estudio de campo y de todo lo que implica hacer una obra, ¿no?, que es importante. Y las utopías recientemente recibieron un premio a nivel internacional que se hizo en Egipto. Hay un congreso internacional de ingeniería civil, entiendo, y recibieron un premio al mejor proyecto arquitectónico del mundo, ¿no? Entonces, creo que vale la pena, ¿no? Si no conocen las utopías, podemos, si quieren, gestionar una visita del grupo a algunas de ellas para que las vean, les den un recorrido y les expliquen cómo se hizo, y que de alguna u otra forma, pues habrá que ver el esquema, ¿no? Pero que si tienen interés, pues sean parte, ¿no?, de la primera utopía que se va a hacer acá en la Gustavo Amadero, que va a ser el Deportivo de los Hermanos Galeana. La utopía implica generar un espacio de acceso a distintas actividades recreativas para la comunidad y sobre todo que esos puntos sirvan para el fortalecimiento del tejido social y de la comunidad. Las utopías se colocan, o la idea de las primeras utopías es que estén también en polígonos que son de alto nivel de violencia, para que estos espacios, digamos, amplios de infraestructura y de recreación, pues también puedan ayudar al fortalecimiento de la comunidad y a mitigar posibles actos de violencia, porque pues no sé si un joven que tiene 15 años y no tiene
una alberca cerca o no tiene el acceso a una clase de música cerca o algún deporte gratuito en un espacio público y lo que tiene es pues, nada más un grupo de amigos que se dedican a narcomenudeo, pues es probable que puedan entrar en contacto con estos grupos de amigos, de vecinos, de vecinas para estar en estas actividades en vez de que esté desarrollando algún talento que naturalmente pueda tener o pueda desarrollar, ¿no? A nivel musical, artístico, deportivo, cultural, todo eso, ¿no? Entonces la idea de las utopías es que también sirvan a ello. Y para eso pues, se ocupan muchas cosas, ¿no? Se ocupa un taller de música digno, una alberca digna, no sé, en la Utopía Libertad hay un observatorio del universo, ¿no? Que está muy bien hecho, ¿no? Que inauguró Katia Echeverría, ustedes saben quién es. No se llama Echeverría, se llama Katia, la primera astronauta, ¿no? Mexicana, ¿no? La primera mexicana que visitó el espacio por la NASA. Se llama Katia, lo que es de Echeverría. Pero ella inauguró, digamos, ese observatorio del espacio, ¿no? Entonces, las utopías sirven para muchas cosas, ¿sí? Y son grandes obras de diseño urbano. Entonces, pues nos gustaría que ustedes lo ven a bien, pues que en alguna de estas visitas que va a haber para revisar el proyecto, a lo mejor participar, ¿no? Y pudiéramos hacer una presentación del proyecto de las autoridades del Politécnico, con el ingeniero Valfredo, ¿no? Ese es uno de los grandes proyectos que va a haber por parte del gobierno de la ciudad de aquí en GAP. Y aparte, cuando yo estuve como funcionario en RTP, casi egresando de la escuela, en 2018, a mí me tocó ser constructor de una mesa que se llamaba la Mesa del Sendero Seguro para las Escuelas. Y aquí en el Politécnico hicimos el diseño de una ruta de movilidad de transportes exclusivos para estudiantes a distintos metros, ¿no? Que funcionó un tiempo, como que ya ahorita como que se flexibilizó, se relajó ese proyecto. Pero justo mañana a las 9:30 tenemos una reunión con el secretario de Atención y Participación Ciudadana, que es el ministro Tomás Pliego, porque vamos a retomar los proyectos de los gabinetes escolares. Y en esos gabinetes escolares se va a ver justo qué se necesita para las comunidades educativas, ¿no? Sobre todo para mitigar posibles actos de delincuencia, ¿no? Afuera de las escuelas, pero eso implica pues, muchas cosas, ¿no? Igual luminarias, patrullaje, de transporte seguro. Ustedes que estudian seguramente, no sé si no estudien, pero cómo se construye no sé, una ruta de transporte, ¿no? Qué tipo de terreno se ocupa, todo eso, pues igual va a ser parte de lo que se va a estar discutiendo en estos gabinetes escolares, donde van a acudir pues, autoridades de esta institución con nosotros para revisar eso y que mejor que haya pues, aportaciones o contribuciones de la propia comunidad estudiantil a estos proyectos que se van a hacer de movilidad para las escuelas, ¿no? Y de seguridad para las escuelas. Entonces, pues son dos temas, ¿no? Que estamos trabajando. Va a haber más rutas de cablebús, ¿no? Ya conocen el cablebús que va de Indios Verdes a la parte alta de Cautepec. Sí. Pero también va a haber 5 líneas más de cablebús, ¿no? En GAM entiendo que ya no va a haber otra, o al menos no en las 5 nuevas, pero igual que ustedes pues sean parte o tengan vinculación o conocen cómo se hace el diseño de los cablebús. Pues, muchas obras, ¿no? Va a haber por parte del gobierno de Claro. Entonces, yo creo que puede haber una buena comunicación con ustedes para que conozcan los proyectos y hagan a lo mejor como parte igual de sus proyectos de titulación. Y bueno, conoce que ayuden o que hagan trabajos para revisar o aportar cómo se puede hacer mejor una línea de cablebús, cómo se puede mejorar la construcción de las utopías, ¿no? O qué tipo de espacios públicos se pueden diseñar para la comunidad. Por eso, ¿no? Algo que quiero preguntarle gentilmente a nuestro compañero Alan García, que es actualmente autoridad aquí. Gentilmente, o si no es gentil, también puede. Su área de ellos, cuanto a mí, es vialidad, transporte y ¿cuál otro tenemos? Tránsito. Transporte. Y tránsito, que ya va implícito en la autoridad. Son sus áreas que vamos a trabajar. Tiene que subir algunos proyectos licenciados aquí para la Gustavo A. Madero en esas áreas, pues para tratar de
ir a hacer alguna práctica, alguna recolección de datos para los que se hagan. Sí, sí, pues si lo quieren, sí lo podemos hacer. ¿Alguna pregunta, jóvenes, sobre la especialidad de ustedes? Su idea o iniciativa. Tránsito, transportes, vialidad. Sí, o sea, independientemente de la parte del cablebús, en otras cosas como el ámbito de las vías de transporte, ¿qué proyectos también como que han ido manejando, desarrollando ahí en la Gustavo Madero? Pues mira, es que el tema de movilidad no depende de la alcaldía tanto, Okay. depende más del gobierno de la ciudad. Yo no estoy como funcionario en la alcaldía, yo estoy como funcionario del gobierno de la ciudad. Yo soy el representante de la jefatura de gobierno aquí en Gustavo Madero, sobre todo para temas de participación. Yo soy el director de participación ciudadana del gobierno de la ciudad de Gustavo Madero. Todos participamos en todos los gabinetes de seguridad y vemos varios temas, pero como parte de la creación de la nueva secretaría, nosotros vamos a hacer la oficina que represente al gobierno de la ciudad aquí en la alcaldía. Entonces, por ejemplo, si se va a hacer la ampliación de una línea del Metrobús, por decir un ejemplo, un caso, tendríamos que estar nosotros ayudando y cooperando para que se pueda desarrollar. Y eso pues implicaría que también ustedes, quienes así lo consideren, pues ayúdense, amparo, tengan acceso como a los proyectos, que les pueda presentar a lo mejor en algunas ocasiones aquí en esta oficina o en un salón el proyecto de ampliación de Metrobús o de ampliación del cablebús o de lo que implica la utopía, ¿no? O sea, varias cosas que vamos a tratar dentro de la ciudad que se les presenten y que incluso en el marco de las prácticas profesionales o del servicio social o no sé, pues puedan a lo mejor participar en la La joven. ¿En algún momento ustedes hacen como mesas de diálogo con alumnos? O sea, como usted dice que hace, por ejemplo, las rutas de transporte seguro, ¿no? para los estudiantes. Y mi duda es en que se hacen mesas de diálogo con en sí los estudiantes, que lo vivimos todos los días, o solamente le preguntan como que a las autoridades. Porque, por ejemplo, no sé si ustedes nada más le pregunten, por ejemplo, al director del Politécnico Nacional, pero pues él en sí no vive ya la vida estudiantil, no sabe como que la ruta ni nada. Entonces, esa es mi duda. Pues mira, depende de varias cosas. Cuando yo estuve en las primeras meses de gabinete del Sendero Seguro, de hecho creo que con el maestro Balfer también, platicamos y también con algunos estudiantes para sugerencias sobre la ruta que hicimos aquí de Zacatepec. La ruta que hicimos de Zacatepec en ese entonces era del Metro de Indios Verdes. Salían 3 autobuses exclusivos para el Politécnico para dar el circuito completo de todas las escuelas del Poli que están aquí en este campus. Y ese proyecto sí tuvo, digamos, se aceptó o se trabajó también con la opinión de la estudiantil de algunos planteles. Depende también un poco de las autoridades, porque yo, o sea, ahorita tuvimos una práctica invitado por los que son maestros. Pero yo a nivel de gobierno, pues yo no puedo llegar así como autoridad de universidad y a ver, alumnos vengan aquí a una reunión conmigo como funcionario. Se tiene que dialogar con las autoridades. En el Poli existe, y supongo que sigue vigente y si no me corrige, dentro de la Secretaría General del Politécnico existía una secretaría técnica que era como de prevención del delito. Y estuvo Nelly Campos un tiempo y entonces estuvo Joel Chávez. Y ellos iban con nosotros en las reuniones y ellos hacían un compromiso de que ellos hacían mesas de trabajo con los alumnos de los en comento, que tenían algún problema de inseguridad y las participaban. Y llegamos a tener, por ejemplo, hice una ruta igual para el CET 1, que iba del Metro Villa de Aragón al CET, y ahí tuvimos reuniones con consejeros que eran del plantel y con autoridades de ese plantel para hacer el diseño común de la ruta. Entonces sí se puede hacer como el esquema, y sí es importante porque ayudó mucho a contener varias cosas, como decimos, por ejemplo, había puntos ahí en el casco de Santo Tomás donde se habían descompuesto varias luminarias, ¿no? Entonces, en esos pasos donde no hay luminarias,
pues empezó a incrementar el número de asaltos, sobre todo a horas altas de la noche, ¿no? 10:30, 11, pues como ya no hay tanta gente y pues no hay luz, pues es fácil que los delincuentes de esa zona pues vayan pues, que asaltar a algún estudiante o profesor de la institución. Pero igual acá, lo que sí puedo hacer es, pues, yo les puedo pasar ahorita mi teléfono y que de repente pues vea una situación de problemática importante a las inmediaciones del plantel y podamos ayudar, pues podemos a esa situación. Yo sé que a este grupo de alumnos lo están asaltando aquí en Miguel Bernard a tal hora y es en tal punto y son vecinos de esta colonia seguramente. Y ya, nosotros podemos intervenir porque ellos todos los días a las 9 de la mañana tenemos un gabinete de seguridad. Pues le llamamos el nombre del gabinete para la construcción de la paz, pero es el mismo foco, donde estamos con todos los mandos de seguridad y también en la alcaldía para eso. Y por indicaciones de Clara Luzrada vamos a construir o a convocar, y se me va a tocar a mí, convocar a las autoridades educativas a los gabinetes de seguridad escolares. Y pues acá el Poli pues, es de los principales espacios educativos que tiene la alcaldía, pues va a haber varios proyectos de Zacatén. Y cuando hay algo más formado, más estudiado como proyecto, pues lo podemos platicar. Y bueno, si invitan a que una plática y los podemos presentar y nos dar su opinión como deseo. ¿Alguna otra pregunta? Yo quisiera exhortarlos a ustedes a que le tomemos la palabra con Alan. Que sí, que nos invite a ustedes a conocer este gran proyecto de las utopías. Es una propuesta muy novedosa que renovó en Iztapalapa. Y obviamente, como la jefa de gobierno proviene de Iztapalapa, o un programa exitoso de utopías, ahora lo va a extender a toda la Ciudad de México. Es una buena propuesta. Hay que conocerla, hay que conocerla. Y yo propondría que así como le tomaran ustedes la palabra a Adam para este asunto de las utopías, que no solamente vengan los funcionarios de la ciudad o del país, sino también ustedes vayan. Quiero comentarles algo que espero no salga del cuadro que estamos platicando, pero hace una semana, hace 2 semanas, falleció Alfonso Torres Saavedra y ese nombre para ustedes no significa nada porque no lo conocen. Pero quienes vengan de vocacional, quienes ustedes vengan de vocacional, de la que sea, ya no digamos de la 10 o de la 5 ciudadana, en donde se incubó mucho, como la 2, el porrismo. Hay dos palabras que habría que diferenciar entre la porra del Politécnico, que se dedica a animar los estadios cuando juega fútbol americano, algún equipo del Politécnico contra la UNAM o alguna otra institución educativa, y que son grupos de animación, que es la porra del Politécnico. Pero muy distinto del porrismo, que también se incubó mucho en algunas vocacionales. Y mencioné el nombre de Alfonso Torres Saavedra, no sé si ustedes lo hayan conocido, pero él una vez hicieron una entrevista en la revista, yo no sé si Proceso, no me acuerdo, o La Jornada, y él se declaró el porro de institución. Así se le conocía. Bueno, falleció hace 1 o 2 semanas. Y lo traigo a cuento porque hay que saber diferenciar estos dos conceptos. Y aquí viene mi comentario, que el presidente López Mateos venía muy seguido al Politécnico, como venían otros presidentes, Ruiz Cortines, cuando se dio estos terrenos, que eran unas ladrilleras, aquí en Zacatenco. Ruiz Cortines, de que firmó el decreto, por lo cual se le cedían más de 300 hectáreas al Politécnico, entre los equipos de Ticomán y de Zacatenco. El gobierno federal siempre ha querido al Politécnico.
porque el Politécnico, su esencia es muy popular, jóvenes. Todos nosotros de dónde provenimos. Yo, por ejemplo, mis padres eran maestros rurales, y así por el estilo, así por el estilo, el compañero viene de una zona de Matamoros, Puebla, gracias a los postulados educativos de la Revolución Mexicana, que permite la permeabilidad social. Somos abogados y economistas. Así son nuestros regímenes. Y los invito a ustedes, próximamente vendrá también un joven de mediados de los 60, que era el director un joven de aquel entonces, que se llama Humberto Martínez Rodríguez, que en el argot estudiantil le decimos el Lucha. ¿Ustedes han oído hablar del Palillo? No, ¿verdad? Bueno, el Palillo era el director de la porra de la UNAM, famosísimo el Palillo, como famoso era el Villa entre nosotros. Termino esta anécdota con lo siguiente. Lo vamos a invitar a Lucha, porque ustedes nos pueden acompañar, pero a él se le debe que esa avenida, sí se sabe, se llama Instituto Politécnico Nacional. A él se le debe. Él hablaba con Ernesto Peuruchuto, el jefe de gobierno, un presidente, y no quería, era renuente. Pero como él era amigo del presidente López Mateos, López Mateos vino a inaugurar algunos edificios de la unidad profesional aquí, y lo interceptó él y su grupo de amigos. Y este muchacho, de manera audaz, colocó en Montevideo, esquina con Politécnico ahora, una placa, un nombre, Avenida Instituto Politécnico Nacional. Y le dijo al presidente, señor presidente, recorra usted la Politécnico, porque desde de aquí en adelante esta avenida se va a llamar Instituto Politécnico Nacional. Yo lo voy a invitar para que platique con ustedes cómo era la vida politécnica en los años 60. Perdón, más. Lo que ustedes deben de saber, que había entre nosotros jóvenes muy intrépidos. Es Zacatenco, así como recorremos caminando o en automóvil, hicieron una pista de carreras y organizaron una carrera con resultados muy lamentables. Fueron compañeros del cine. Una carrera donde vino Bill Spross, Moisés Solana, grandes corredores profesionales. Lamentablemente hubo un accidente porque en esa ocasión llovía y uno de ellos patinó y se fue contra el público. Obviamente hubo lesionados, en fin. Pero en fin, les digo esto porque yo viví la etapa de los años 60 y me voy a permitir invitar al famoso Richard. ¿Cómo era la porra del Politécnico en ese ejemplo? En que el presidente de la República daba la patada inicial de los clásicos. Y lo traigo pues porque yo los exhorto a ustedes que le tomemos la palabra. Vayamos a la ciudad, conozcamos las obras del gobierno de la ciudad y del gobierno federal. Maestro López, perdón. Quisiera aprovechar porque a las 5:30 terminamos la clase. También. Que nos dijera el licenciado Alan si es posible solicitar, pues digamos, el proyecto que dice de la alcaldía Bus o algún otro que tengan para que nosotros lo analicemos con calma en el salón, ¿verdad? Pues, y se entienda más a fondo. Y ya cuando tuviéramos alguna duda, pues ya usted nos dijera con quién. Sí. Digamos, Miren, ayer tuve comunicación con de la Secretaría de Obras. Hay un enlace por zona de la ciudad, hay un enlace de zona norte, que es el que se va a encargar de todo el proyecto de la nueva utopía para Gustavo Amadero. Entonces, si me lo permiten y si es de su interés, puedo hablar con él para que les exponga el proyecto de la utopía para Gustavo Amadero y en general en qué consiste el proyecto de las utopías, no tanto desde la perspectiva social de su impacto, sino desde la perspectiva de su diseño, para que ustedes, digamos, como estudiantes que estudian ingeniería en transporte,
ingeniería civil, Sí. conozcan cómo es que se hace el proyecto de la utopía, cómo se diseña, cómo se elabora, cuáles son los elementos que se toman en cuenta para decidir en qué espacio se hace y cómo se hace, ¿no? Porque la verdad es que yo no conozco tanto del tema, porque soy economista, pues, pero han sido muy reconocidas las utopías en tanto proyectos de ingeniería civil. Entonces, si nos lo permiten, hablaría con el enlace de la SOPSE para que en un espacio así similar o incluso más amplio para que lo aprovechen más alumnos y alumnas, te presente las utopías como un proyecto de diseño de espacios públicos de la Ciudad de México en zonas vulnerables, ¿no? Y que ustedes conozcan el proyecto. Yo les invitaría a que se involucren en ese proyecto, que sean parte de, ¿no? Muy bien. Pues, ¿qué les parece? Sí. Bueno, retomando un poco sobre la conectividad, bueno, a ver si me entienden. Digo que no es explicar la verdad. Tenía más que nada una pregunta, porque a lo largo, o sea, yo soy de aquí de la ARAM, y a lo, ¿Y dónde eres? por donde está la más o menos, pero ya vi que usted nos habló ahorita de la conectividad que planean hacer un tramo más largo, por ejemplo, del cablebús, y tomando en cuenta que el cablebús, el metro, el trole y el camión morado que pasa por aquí, que con la tarjetita del metro, he notado que por donde yo vivo han puesto un montón de señalización de las paradas del camión morado, pero más sin embargo ya llevan como esas señalizaciones como 4 o 5 meses y yo no he visto que implementen los camiones. Nada más era como una cuestión de preguntar más o menos en qué tiempo planean implementar los camiones, o si van a quitar los que están actualmente para poner esos, o va a ser como o van a estar van a estar juntos. Bien, ahí para información de todos, muchas de las rutas de transporte están concesionadas, ¿no? O sea, todas las rutas son, digamos, de la ciudad. Antes existía una red muy amplia de transporte que era del gobierno, que era Ruta 100, que varios, sobre todo aquí los mayores, conocíamos. Y Ruta 100, por los 90s, por varias situaciones que no voy a entrar en detalle, que también tienen que ver con razones políticas, ¿no? Porque Ruta 100 tenía un sindicato muy poderoso a nivel de la Ciudad de México. Desintegraron Ruta 100. Desintegraron Ruta 100. Bueno, para poner un ejemplo, había pues una hipótesis fuerte de que Ruta 100 financiaba parte del movimiento de los zapatistas en Chiapas. Como ejemplo de cuál era la preocupación que tenían los gobiernos entonces con Ruta 100 y su sindicato. Entonces apareció en Ruta 100 y las líneas de transporte, las rutas que tenía Ruta 100, las privatizaron, es decir, las vendieron o las rentan a empresas privadas que tienen sus sistemas de transporte, como todos los camiones morados que ven. Son empresas de movilidad que tienen un contrato con el gobierno para poder ocupar esa ruta y ellos dar el servicio. Entonces, si es una línea de los camiones morados, es una empresa concesionada. Habría que revisar qué ruta es y podríamos consultar cuál es la cantidad de autobuses que están operando en esa ruta, porque toda esa información la tiene ese móvil. Yo trabajé en RTP, entonces traía toda esa información también. Entonces, igual estaría bien que ustedes, no sé, conocieran, estudiaran todas las rutas que son de transporte en la Ciudad de México, y creo que se puede hacer estudios incluso de cuáles rutas hasta económicamente son rentables para que las recupere el gobierno de la ciudad con su empresa de transporte, que es el RTP. El RTP es la empresa que tiene el gobierno de la ciudad de camiones de pasajeros. Entonces, a mí me tocó 2 o 3 ocasiones, porque yo era representante de RTP en varias mesas intergubernamentales, donde, no sé, por ejemplo, una ruta no cumplía con dar el servicio adecuado porque tenía 2 unidades en una ruta de alta demanda. O sea, hacía un estudio del caso y si era factible, el gobierno recuperaba esa ruta. Decía, no, esta ruta me conviene más a mí, o me conviene desde el punto de vista social, porque si hay una demanda importante, hay que cubrir la demanda de transporte en esa colonia o en esa zona, y entonces nos pedía a nosotros como RTP
que habilitáramos una nueva ruta que cubriera, digamos, que no daba el servicio adecuado, también por temas de inseguridad o por temas de que no tenía la empresa suficiente presupuesto para renovar la planta vehicular con este periodo que hubo de que ya nos tuvieran los PCs, ¿no? Intervenimos en varias. Creo que ese sería un proyecto interesante para ustedes de análisis de la frecuencia, de la demanda, de la oferta que hay sobre varias rutas de transporte de la Ciudad de México para que puedan hacer un estudio de factibilidad para la Secretaría de Movilidad. Hay muchos proyectos que se pueden hacer, no también de ustedes, ¿no? Y de los áreas que quieren ver. Yo con el maestro Ramiro y con el maestro Walter tengo una amistad de años, entonces ellos son, digamos, buenos conductos para, si quieren ver algún proyecto, pues podamos ayudar a que se pueda llevar a cabo y que se pueda realizar, ¿no? Y ya nada más como para comentar los últimos detalles sobre lo que decía el maestro Ramiro y parte de la plática inicial que tuvimos ahí con ustedes, es importante que estudien la historia del Politécnico. Una vez que a mí me gusta mucho la historia, ¿no? Ustedes no tanto, pero es importante porque eso da muchas ideas de qué se puede hacer, ¿no? De lo que se hacía antes y cómo pues, se pueden recuperar varios proyectos importantes. No solamente la historia política, sino la historia de la propia institución, ¿no? Carreras que había, proyectos que había. Por ejemplo, había un internado, ¿no? Para gente que venía de otros estados. El ejército lo tomó a la fuerza en algún momento. Había casas de estudiantes, ¿no? ¿Alguien es foráneo de aquí? Bueno, cada estado había una casa, ¿no? Estaba la casa del estudiante de Guerrero, la casa del estudiante de Zacatecas, la casa del estudiante de Campeche, la de Puebla. El tema que en esos momentos, pues, igual a nivel social había temas efervescentes, ¿no? Y, por ejemplo, la casa de Guerrero, pues, estaba tachada de ser una casa que atacaba guerrilleros, ¿no? Entonces, y que a lo mejor y sí, ¿no? De hecho, ¿saben? López Obrador, cuando estudió aquí en la UNAM, que se hospedaba en la casa del estudiante tabasqueño, que está ahí en la colonia Guerrero, en la calle de Niño. Pues esas casas siempre ayudaron mucho a que estudiantes pudieran, pues, mantenerse estudiando acá en la Ciudad de México. Y no estaría mal recuperar esos proyectos. Ahorita, de hecho, nos tocó, y a lo mejor no todos se inscribieron porque eran muy poquitos apoyos, pero el gobierno de la ciudad va a dar una beca de transporte para todos los estudiantes de educación superior de escuelas públicas. Hablas de lo que está cocinando, me hizo un poco, o sea, está bien que quieran darles ayuda, pero por ejemplo, un amigo me comentó que ya había pasado esa como convocatoria para que nosotros entráramos, pero que solo se dio difusión por donde él vive por el centro. Entonces, nada más los jóvenes del centro fueron los como afortunados de tener esa beca. Y él mismo me dijo que no eran muchos, porque cuando él fue a que le dieran la tarjeta, no sé qué les daban, nada más eran como, él a lo mucho contó como 25 personas, y yo le dije que, pues, ¿por qué no se lo avisaron? Porque sí conviene, ¿no? Pero es otra cosa, o sea, porque en este caso nada más se dio difusión allá, y por ejemplo, en esta zona de acá no se dio difusión de la prensa. ¿Cómo fue? Sí, pero No. Sí, es que ¿cómo fue? Y es importante que lo sepan porque en enero va a ser, digamos, la convocatoria como buena, llamémosla así, ¿no? Ya lo subieron. Ya acabó. El compromiso, no, va a empezar apenas. El compromiso de Clara Burgada, cuando estaba en campaña, fue que desde este año iban a darse los primeros apoyos de sus programas sociales más importantes. No, ya tiene varios programas, pero los más importantes son 4. Uno que es el de universitarios, que se llama Beca para Transporte y más, para universitarios. Un apoyo para niños de 0 a 3 años, que se llama Programa Desde la Cuna. Un apoyo para personas de 57 a 59 años, 10 meses, que se llama Ingreso Ciudadano Universal. Y el apoyo que se llama de Mercomuna, que es de incentivo a la economía popular. El que a ustedes les importa, digamos, es porque son población objetivo para el beneficio de este programa, que es el de la beca universitaria para transporte y más. Pero como todavía el gobierno de la ciudad está operando con el presupuesto de 2024,
pues estos programas no fueron contemplados en ese presupuesto porque no estaba todavía clara ni la nueva administración, sino que estaba otra administración, ¿no? Entonces lo que se hizo es de que parte, digamos, del presupuesto que se puede redistribuir o reajustar para varios proyectos, pues se ocupó para atacar la primera parte de estos 4 primeros programas, pero fueron muy poquitos. Por cada programa, a nivel de toda la Ciudad de México, solamente hubo 20,000 beneficiarios, ¿no? Por cada programa. Por ejemplo, aquí en la GAM solamente se tuvo 2,500 beneficiarios de la beca de transporte universitario, ¿no? Y no pusimos módulos en las escuelas, porque yo pongo el módulo aquí en Zacatenco, se avisa que está el módulo listo para la beca, no, pues en media hora yo hubiera acabado con los 1,000 registros, ¿no? Entonces, como son pocos apoyos ahorita a esta primera etapa, lo que se decidió no fue ir a las universidades a promoverlos, sino tenemos una lista de cuáles son las colonias por alcaldía que tienen un menor índice de desarrollo social, que tienen más carencia de ingresos, o sea, gente que tiene mayor necesidad. Entonces, que se... para que te peguen la ciudad. Lo que se instrumentó fue hacer las visitas domiciliarias en estas colonias de alto nivel de marginación para ofrecer los 4 primeros programas. Y por eso entraron, digamos, pocos estudiantes. Pero ya por el nuevo presupuesto de 2025, con la idea que este apoyo sea de características universales, ¿no? Nos habrá una convocatoria mucho más elaborada, ¿no? Y seguramente para ese momento y habrá módulos de registro en las distintas unidades educativas, ¿no? Y para el caso de Zacatenco, pues va a ser mi responsabilidad que ustedes tengan la información de cuando se abra el programa y se registren para ser beneficiarios de la beca de transporte y más, ¿no? Que es de 1,500 pesos. Pero te van a dar este proceso, igual evitaremos el seguimiento porque la convocatoria lo que se les pide solamente es que tengan su matrícula vigente y su constancia de estudios y su credencial oficial de que son de la ciudad de México. No, también se puede y hay trabajos especiales donde son de otros estados, pero están rentando acá, no sé, y tienen el comprobante de domicilio. Pues jóvenes, con eso terminamos esta conferencia, este diálogo entre jóvenes de la ESIA y nuestro invitado, el egresado del joven superior de economía. Y pues yo los invitaría a que estén atentos, jóvenes, a nuestras próximas convocatorias para que nos hagan. Por lo pronto, darles las buenas tardes, nuestro agradecimiento por su presencia y desde luego, maestro Barca, nuestro reconocimiento a Alan, ¿verdad? Sí, antes quisiera que la revista anuncie si se va a grabar, si se está grabando, si Sí. va a reproducir o qué es lo que va a hacer. Sí, bueno, nosotros como parte, bueno, yo vengo como parte de México Educativo, la revista México Educativo, y pues en la página de Facebook ya se está transmitiendo en vivo ahorita, por si ustedes tuvieran ganas de volver a ver la conferencia de nuestro compañero Alan, pueden revisar la página de Facebook México Educativo, revista México Educativo, y ahí va a estar. Pues les agradecemos mucho también por parte de México Educativo. Alan, muchas gracias. Ahora sí que gracias a todos. Le damos un aplauso a nuestro invitado.